Soy Omar, un hombre de manos agrietadas y piel curtida por soles implacables, un simple buscador en ríos que prometen mucho y dan poco. Durante años, mi única riqueza fue una fe que muchos llamaban locura. Mientras mis hijos dormían con el estómago vacío y la desesperanza arañaba mi puerta de barro cada noche. Si alguna vez te has sentido abandonado en medio de la lucha, si has mirado al cielo pidiendo una señal que no llega, escucha bien mi relato, porque lo que me sucedió te demostrará que cuando todo parece perdido, es justo cuando el cielo está a punto de responder. Capítulo 1. Capítulo 1. El peso de la fe y el río de la esperanza. El silencio de la madrugada en nuestra región minera tiene un peso específico, una densidad que se te mete en los huesos mucho antes de que el sol se atreva a despuntar sobre las cimas de las montañas doradas. Desperté como cada día, con la oscuridad todavía adherida a las paredes de barro de mi humilde casita. No necesitaba abrir los ojos para saber dónde estaba. El olor a tierra húmeda y a paja vieja era mi brújula. El aroma de una pobreza que habíamos heredado generación tras generación, como si la miseria fuera el único legado que un padre podía dejarle a un hijo en estas tierras olvidadas. Me incorporé despacio en el jergón, con cuidado de no despertar a Suri, mi esposa. Su respiración era suave, rítmica, un pequeño milagro en medio de la incertidumbre. A su lado, mis dos hijos dormían ovillados, buscando calor. Al verlos ahí, tan frágiles, tan ajenos todavía a la dureza del mundo que les esperaba afuera, sentí esa punzada familiar en el pecho. No era dolor físico, aunque mi espalda protestaba por los años de encorvarme sobre el río. Era el dolor agudo de la responsabilidad, el miedo sordo a fallarles, el terror de que ese día, al igual que el anterior, el río decidiera no entregarme ni una sola escama de oro. Sin embargo, no dejé que el miedo anidara. Me levanté y caminé descalzo hacia el pequeño patio trasero, donde el aire fresco de la mañana golpeó mi rostro, limpiando los restos de sueño. La tierra bajo mis pies estaba fría y húmeda. Me arrodillé. Mis rodillas conocían cada guijarro de ese suelo. Se habían endurecido tanto como mis manos. Cerré los ojos y, como era mi costumbre inquebrantable, elevé mis manos vacías hacia un cielo que aún no mostraba estrellas ni sol, solo un manto de añil profundo. Padre amado, susurré y mi voz sonó ronca, como si arrastrara grava. Hoy me levanto con un corazón agradecido. Lo dije y lo sentí. Era una gratitud difícil de explicar para quien tiene la despensa llena. Yo agradecía por el aire que llenaba mis pulmones, por el techo de paja que, aunque goteaba con las lluvias fuertes, nos cobijaba. Agradecía porque, aunque la cena de anoche había sido escasa, mis hijos no se habían ido a la cama llorando de hambre. Tú sabes, Señor, que no tengo riquezas, continué, apretando los párpados buscando esa conexión invisible. Pero tengo fe.
Tú conoces mis manos, cansadas de buscar en el lodo, pero también sabes que mi esperanza nunca se apaga. Dame fuerzas para no rendirme hoy. Dame ojos para ver lo que otros ignoran. Al terminar, me quedé unos segundos en silencio, respirando esa paz que no venía de mis circunstancias, sino de mi interior. Me levanté con el rostro sereno. No importaba si el día traía oro o solo piedras. Yo no caminaba solo. Al volver a entrar, Suri ya estaba de pie. Se movía como una sombra dulce por la pequeña cocina. Estaba preparando el desayuno. Un poco de agua caliente con unas hierbas y el resto de un pan duro que habíamos guardado del día anterior con el celo de quien guarda un tesoro. Me miró, y en sus ojos vi ese amor incondicional que a veces me dolía más que el desprecio de los ricos. Ella sabía que la alacena estaba vacía. Sabía que si hoy no traía nada, mañana no comeríamos. Y aún así me sonrió. Me acerqué a ella, la abracé y sentí lo delgada que estaba. Le susurré al oído, intentando inyectarle la certeza que ardía en mi pecho. Confía, mi amor, Dios no nos dejará. Luego me incliné hacia los niños que comenzaban a removerse. Les acaricié el cabello revuelto. Papá volverá pronto, les prometí, y la frase se sintió como un juramento sagrado. Traeré lo necesario. Nunca les faltará un bocado. Los niños sonrieron. Esa confianza ciega, esa fe pura que tienen los hijos en sus padres, fue mi combustible y mi verdugo. Tenía que cumplir. No había opción. Agarré mis herramientas. Mi batea de madera, gastada y pulida por el uso, que parecía una extensión de mis propios brazos. El cajón heredado de mi padre, la pala con el mango astillado, el pico y esa pequeña bolsita de cuero, casi siempre vacía, donde guardaba la esperanza del día. Salí de la casa con paso firme. El camino hacia el río era un sendero polvoriento que serpenteaba entre la vegetación y las rocas. A medida que el sol comenzaba a despuntar, tiñendo de naranja las cimas de las montañas, el calor empezaba a despertar también. Aquí, el calor no es solo temperatura, es una presencia física. Un manto pesado que te aplasta contra el suelo. Mientras caminaba, mis pensamientos, como solían hacer, se dirigieron hacia el sueño que albergaba en secreto. No soñaba con lujos, no me interesaban las sedas ni los banquetes de los comerciantes del pueblo. Mi sueño era diferente. Yo quería encontrar esa gran pepita, sí, pero para convertirme en algo que nuestra gente necesitaba desesperadamente. Un comprador justo. Veía en mi mente las balanzas de los comerciantes actuales, siempre trucadas, siempre inclinadas a su favor, robándonos gramos de vida. Yo quería ser diferente. Señor, pensaba mientras mis pies levantaban polvo. Si me das la bendición, levantaré un negocio limpio. Mis balanzas no mentirán. Trataré al minero con la dignidad de un rey,
porque sé lo que cuesta arrancar el oro a la tierra. Ese anhelo de justicia me quemaba por dentro más que el propio sol. Quería ser el refugio de los barequeros, el hombre que no humilla. La gente del pueblo me veía pasar. Algunos me saludaban con respeto, sabiendo que compartíamos la misma lucha. Otros, los más cínicos, me miraban con una mezcla de lástima y burla. Ahí va el soñador, parecían decir sus ojos. El que canta alabanzas con los bolsillos vacíos. Pero yo seguía cantando. Mis oraciones se hacían melodía en el camino, mezclándose con el canto de los pájaros y el rumor lejano del agua. Gloria a ti, Señor, tú eres mi sustento, canturreaba, y mi voz resonaba contra las piedras, desafiando a la lógica de mi pobreza. Finalmente, llegué al arroyo. El lugar era hermoso y terrible a la vez. El agua corría cristalina, reflejando los primeros rayos del sol, indiferente a nuestra agonía por sobrevivir. El sonido del agua chocando contra las rocas era la música de mi vida, una canción constante de erosión y paciencia. Me detuve en la orilla. Dejé el cajón y la pala. El río parecía más bajo hoy. Eso podía ser bueno o podía ser fatal. Me quité las sandalias y sentí el agua helada morder mis tobillos. Un contraste brutal con el calor que ya empezaba a cocer mi nuca. Me incliné, tomando mi batea. La sumergí en la corriente. El agua se arremolinó, turbia, llevándose la arena superficial. Mis ojos se clavaron en el fondo del recipiente de madera, buscando ese destello, ese pequeño brillo amarillo que significaba un día más de vida. Comencé el movimiento. Un giro rítmico, hipnótico. Saca agua, deja ir la arena, busca el peso. Una y otra vez. Pasaron los primeros minutos. Nada. Solo grava gris y arena negra. Pasó la primera hora. Nada. El sol subió, implacable, castigando mi espalda encorvada. El sudor me escocía en los ojos. Mis manos, sumergidas en el agua fría, empezaron a entumecerse, perdiendo sensibilidad, convirtiéndose en garras torpes. Miré hacia el horizonte, donde el río se perdía entre los árboles. Sentí una punzada de duda, un frío interior que nada tenía que ver con la temperatura del agua. Recordé la sonrisa de mis hijos y la promesa que les hice al salir. La bolsita de cuero en mi cintura seguía plana, vacía, burlándose de mí. ¿Y si hoy era uno de esos días? ¿Y si mi fe no era suficiente para mover la mano de Dios? El río seguía corriendo, mudo. Y por primera vez en mucho tiempo, el silencio de las aguas me pareció aterrador. La balanza del tirano y la noche del alma. El sol comenzaba a morir detrás de las montañas, tiñendo el cielo de un púrpura amoratado que parecía reflejar los golpes invisibles que mi espíritu había recibido aquel día. Con la espalda rígida y las piernas pesadas como troncos viejos, emprendí el camino hacia la zona alta del pueblo.
A medida que avanzaba, el suelo de tierra batida y polvo, tan familiar para mis pies descalzos, daba paso gradualmente al empedrado frío y uniforme del barrio de los comerciantes. Allí, las casas no eran de barro y paja. Eran de ladrillo cocido, con techos de teja roja y ventanas de cristal que brillaban con una limpieza insultante. Llevaba la mano derecha aferrada a mi cintura, protegiendo la pequeña bolsita de cuero. Dentro, el fruto de 12 horas de trabajo bajo un sol inclemente. Apenas un puñado de polvo dorado y unas pocas escamas diminutas que no pesaban más que un suspiro. Sentía vergüenza. Una vergüenza física caliente que me subía por el cuello. ¿Cómo iba a presentarme ante Damián con esta miseria? Pero no tenía opción. La alacena en casa era un eco vacío y el hambre no entiende de orgullo. El negocio de Damián se alzaba en la esquina principal, imponente. Al empujar la puerta de madera noble, una campanilla de bronce tintineó con un sonido alegre y cristalino que contrastaba brutalmente con mi ánimo. El aire dentro estaba fresco, casi frío, impregnado de un olor a lavanda y cera pulida que se me antojaba irrespirable comparado con el aroma a río y sudor que yo traía impregnado en la piel. Damián estaba tras el mostrador, reinando sobre su pequeño imperio de balanzas y libros de cuentas. Era un hombre corpulento, de piel sonrosada y manos suaves. Manos que nunca habían conocido la dureza de un pico ni el corte del agua helada. Vestía una camisa de lino blanco impecable, sin una sola mancha, lo cual me pareció, en ese momento, la mayor ofensa posible. Había otros 2 mineros delante de mí, hombres recios, padres de familia como yo, que ahora estaban encorvados, con los sombreros en la mano, reducidos a la condición de mendigos ante la opulencia del tirano. Observé la escena desde atrás, tragando saliva. «Esto está sucio, muchachos», decía Damián con esa voz suya, untuosa y falsa, mientras examinaba el oro de mis compañeros. «Tiene mucha impureza, y la cotización ha bajado hoy. Os estoy haciendo un favor comprándolo». Vi cómo sus dedos, ágiles como los de un prestidigitador, manipulaban los contrapesos. Era un movimiento sutil, casi imperceptible para un ojo no entrenado, pero nosotros, que conocíamos el peso exacto de nuestra agonía, lo veíamos. Un roce del meñique en el platillo, un ajuste rápido de la aguja. Les estaba robando. Nos estaba robando a todos, gramo a gramo, vida a vida. Cuando los otros se marcharon, cabizbajos y murmurando, Damián levantó la vista y sus ojos se clavaron en mí. Hubo un destello de burla, una chispa de satisfacción cruel al verme allí, de pie, con mi ropa desgastada y mi postura humilde. «Vaya, vaya, Omar», dijo, paladeando mi nombre como si fuera un chiste malo. «El santo ha descendido de las montañas. ¿Qué nos traes hoy? ¿Oro bendecido por los ángeles
o la misma basura de siempre. Caminé hacia el mostrador, sintiendo que el suelo de madera crujía bajo mi peso, como acusándome de estar fuera de lugar. Saqué la bolsita y, con manos temblorosas, vertí el contenido sobre el paño de terciopelo negro que él usaba para examinar la mercancía. El oro brilló débilmente bajo la luz de las lámparas de aceite. Era tan poco, tan insultantemente poco. Damián soltó una carcajada seca, un sonido que me golpeó el pecho como una pedrada. ¿Esto es todo?, preguntó, arqueando una ceja. Te pasas el día rezando, Omar, pero parece que tu Dios está sordo. O quizás es que Él sabe que no mereces más. He trabajado duro, Damián, respondí. Mi voz salió ronca, contenida, luchando por no quebrarse. Pésalo, por favor. Mi familia espera. Él negó con la cabeza, con esa falsa conmiseración que dolía más que un insulto directo. Colocó el polvo en la balanza. Fijé mi mirada en sus manos. Lo vi claramente. Mientras colocaba las pesas, su pulgar presionó levemente la base del platillo opuesto. La aguja se detuvo antes de lo que debía. 3 gramos. Y siendo muy generoso, porque esto es casi todo arena, sentenció, mirándome a los ojos, desafiándome a contradecirle. Sabía que había más. Había al menos 5 gramos. Esos 2 gramos de diferencia eran la carne que mis hijos no comerían. Eran el aceite que faltaría en la lámpara. La rabia me subió por la garganta, un fuego ácido y amargo. Quise gritar. Quise agarrar esa balanza trucada y estamparla contra su pared de madera pulida. Quise exigir justicia. Pero entonces, la imagen de Suri y de mis pequeños apareció en mi mente. Si me enfrentaba a él, Damián me vetaría. Era el único comprador en kilómetros. Si él no compraba, mis hijos no comían. El sistema estaba diseñado para aplastarnos, y Damián era la bota. Apreté los puños bajo el mostrador, clavándome las uñas en las palmas callosas hasta hacerme daño, usando ese dolor físico para acallar el dolor del alma. Está bien, murmuré, bajando la cabeza. La derrota sabía a ceniza. Damián sonrió triunfante. Abrió su cajón y lanzó unas pocas monedas sobre el mostrador. No me las dio en la mano. Las tiró como quien tira sobras a un perro. Toma. Y recuerda, Omar, tú naciste para esto, para escarbar en el lodo y traerme tus migajas. No sueñes con grandezas. Los milagros no son para los simples barequeros como tú. Recogí las monedas en silencio. Estaban frías. Me di la vuelta y salí de allí, con su risa persiguiéndome hasta la calle, pegándose a mi piel como una mancha de grasa que no sale con agua. El camino de regreso a casa fue una tortura lenta. Pasé por el mercado contando las monedas una y otra vez, esperando que, por arte de magia, se multiplicaran. No lo hicieron. Compré lo básico: una bolsa pequeña de arroz de la peor calidad y una botella diminuta de aceite. Tuve que dejar la fruta,
tuve que ignorar la carne. Me sentí el hombre más pequeño del mundo. Un padre que no puede proveer es un hombre que pierde su nombre. Al llegar a mi barrio, la oscuridad ya era total. Mi casa de barro se distinguía apenas por la luz tenue de una vela que parpadeaba en la ventana. Suri me esperaba en la puerta. Siempre me esperaba. Al ver mi rostro, al ver la pequeña bolsa de compras que traía, su sonrisa vaciló. Fue solo una fracción de segundo. Un parpadeo de decepción que ella intentó ocultar inmediatamente, pero yo lo vi, y ese parpadeo me dolió más que todas las burlas de Damián. «Bienvenido, mi amor», dijo ella, tomando las cosas de mis manos y besando mi mejilla sucia. «Has llegado a tiempo». Entramos. La cena fue un ritual de silencios. El arroz servido humeaba en los platos de barro. Mis 2 hijos comían con avidez, ajenos a la tragedia matemática que ocurría en la mesa. Yo miraba mi plato, incapaz de tragar. El nudo en mi garganta era sólido, una piedra que me impedía respirar. «No tengo mucha hambre hoy», mentí, empujando mi plato hacia el centro de la mesa. «Comí algo en el camino. Repartidlo vosotros». Suri me miró. Sus ojos, grandes y profundos, se llenaron de lágrimas que no dejó caer. Ella sabía que era mentira. Sabía que mi estómago rugía. Pero también sabía que si yo comía, los niños quedarían con hambre. Asintió levemente, aceptando mi sacrificio con una dignidad que me partió el corazón. Ver a mis hijos comer mi parte, ver cómo rebañaban el plato hasta dejarlo limpio, fue una mezcla de alivio y agonía. Cuando terminamos, y la casa quedó en silencio, sentí que las paredes se me venían encima. La atmósfera era asfixiante. Necesitaba estar solo. Necesitaba hablar con él. Me encerré en el pequeño cuarto que usábamos de almacén y dormitorio. La oscuridad era densa. Me dejé caer al suelo. No fue una genuflexión elegante. Mis piernas simplemente cedieron. Sentí la tierra fría y dura contra mis rodillas, contra mis manos, contra mi frente. Y allí, en la soledad de mi fracaso, me quebré. «Señor». Mi voz salió como un gemido ahogado, estrangulado por el llanto. «Señor, ya no puedo más». Las lágrimas brotaron calientes, quemándome las mejillas, mezclándose con el polvo del día. Lloré como no había llorado en años. Lloré por la humillación de Damián, por su risa venenosa. Lloré por el hambre de mis hijos. Lloré por la mirada triste de Suri. «Hoy me han escupido en la cara, padre», susurré, golpeando el suelo con mi puño, sintiendo la impotencia correr por mis venas. «Damián dice que nunca seré nada. Dice que tú no existes para los pobres, y hoy casi le creo». Levanté el rostro hacia el techo de paja, buscando una respuesta en la oscuridad. «No te pido riquezas para mí, no quiero oro para vanagloriarme», grité en un susurro desesperado, con el alma desnuda. «Pero mira a mis hijos, mira a mi esposa. No permitas que se acuesten con hambre una noche más.
Tú eres el dueño del oro y de la plata. Tú hiciste las montañas. ¿Por qué me has olvidado en este valle? El silencio de la habitación era absoluto, solo roto por mi respiración entrecortada. Si es tu voluntad, dame esa bendición que tanto sueño. Pero si no, la voz se me quebró del todo. Si no, llévame a mí, pero no los hagas sufrir a ellos. Dame fuerzas, porque las mías se han acabado hoy en esa balanza trucada. Estoy vacío, Señor, estoy vacío. Me quedé allí, tendido en el suelo, con el sabor salado de las lágrimas en los labios, esperando algo. No sabía qué. El cansancio físico y emocional me aplastaba contra la tierra como una losa funeraria. Y entonces sucedió. El aire de la habitación cambió. No hubo viento, pero la llama de la vela que había dejado en una esquina parpadeó violentamente y se apagó, sumiéndome en una oscuridad total. Sin embargo, no sentí miedo. Sentí una presión en el pecho, una densidad extraña que me obligó a cerrar los ojos. Mi cuerpo se volvió pesado, inmensamente pesado, como si me estuviera hundiendo en el suelo mismo. Los sonidos de la noche, los grillos, el viento afuera, cesaron de golpe. Un zumbido suave comenzó a llenar mis oídos, y una claridad imposible empezó a formarse detrás de mis párpados cerrados. Intenté moverme, pero mis miembros no respondían. Estaba paralizado, atrapado en el umbral entre la vigilia y algo más profundo. Una presencia llenó el cuarto. Una presencia antigua y poderosa que hizo que cada vello de mi piel se erizara. Sabía con una certeza aterradora que mi oración no se había perdido en el techo de paja. Alguien o algo había entrado en la habitación para responder. El visitante onírico y el ritual de las palomas. No sé cuánto tiempo estuve allí, paralizado, sumergido en esa densidad que no era ni vigilia ni sueño. La oscuridad de mi cuarto se disolvió, no como quien enciende una lámpara, sino como la niebla que se retira ante un sol de mediodía. De repente, el suelo duro bajo mis rodillas dejó de ser tierra apisonada y fría. Sentí hierba. Sentí la humedad fresca de una orilla. Abrí los ojos, o eso creía ser, y me encontré de pie junto al río. Pero no era el río sucio y turbulento donde me dejaba la piel cada día. Este río era de cristal líquido, una corriente de luz que cantaba melodías antiguas. El aire olía a pureza, a ozono después de una tormenta, a flores que no crecen en nuestra tierra árida. Y entonces lo vi. Salió de entre la bruma, caminando sobre el agua sin perturbarla. Era un hombre. Su vestidura era rústica, una túnica sencilla de lino crudo, pero estaba tan limpia, tan impecablemente blanca, que la luz parecía emanar de la tela misma. No había suciedad en él, no había cansancio.
Su rostro tenía la serenidad de las montañas eternas. Se detuvo frente a mí. Yo quería caer de rodillas, quería esconder mi cara sucia y mis manos agrietadas, pero su presencia me mantenía erguido, sostenido por una paz sobrenatural. «Buen hombre», dijo. Su voz no golpeó mis oídos, sino que resonó directamente en el centro de mi pecho, cálida como el fuego de hogar en invierno. «¿Cómo te ha ido hoy?» Bajé la mirada, avergonzado ante tanta pureza. La costumbre, esa vieja armadura que usamos los pobres, me hizo responder automáticamente. «Bien, gracias a Dios, bien». Pero la palabra se me atragantó. Sabía que ante esos ojos no podía mentir. Levanté la vista y él me miraba con una compasión infinita, como si pudiera leer cada cicatriz de mi alma, cada noche de insomnio, cada lágrima tragada. «No es cierto, Omar», dijo con suavidad, pronunciando mi nombre como si fuera valioso. «He visto tus batallas, he contado tus lágrimas en secreto, he visto el hambre en tu mesa y la fe en tu corazón, esa fe que tiembla pero no se apaga». Me quedé mudo. Un nudo en la garganta me impedía hablar. Él sabía, él lo sabía todo. «No te preocupes más», continuó, y su voz adquirió una firmeza que hizo vibrar el aire a mi alrededor. «Tus anhelos serán cumplidos, no por suerte, Omar, no por casualidad, sino porque has creído cuando no había nada que ver». Mis ojos se helaron de lágrimas, pero esta vez no eran de dolor, sino de un alivio tan inmenso que me mareaba. «¿Cómo?», pregunté con un hilo de voz. «¿Cómo sucederá eso? Soy solo un hombre pobre con una batea vieja». El hombre sonrió, y esa sonrisa iluminó el paisaje onírico más que el sol. Señaló hacia un horizonte que no existía en mi mundo real. «Mañana, al despuntar el alba, irás al centro del pueblo. Allí, donde las palomas se reúnen a comer, tú las alimentarás». Fruncí el ceño, confundido. ¿Alimentar palomas? ¿Esa era la respuesta? «Escucha bien», insistió, acercándose un paso. «Antes de darles el grano, cerrarás los ojos, no pedirás oro, no pedirás comida. Dirás con toda tu fe: gracias, Dios, por todo. Y luego les hablarás a esas aves como si fueran mensajeras del cielo. Les entregarás tu petición, tu dolor y tu sueño. Ellas llevarán tu voz donde tus gritos no alcanzan». Lo miré con asombro y duda. Mi mente racional intentaba procesar aquello. Palomas mensajeras del cielo. Era una locura. «Quizás hoy no entiendas el significado», dijo él, leyendo mi duda, «pero lo entenderás después». Quise preguntar más. Quise saber quién era él, por qué ahora. Pero él extendió su mano y tocó suavemente mi hombro. El contacto fue eléctrico, una descarga de vida pura que recorrió mi columna vertebral. «Ve», susurró. La luz estalló.
Un resplandor blanco me cegó por completo y sentí una sacudida violenta, como si cayera desde una gran altura. Desperté de golpe, sentándome en mi jergón, con el corazón golpeándome las costillas como un pájaro enjaulado. Estaba empapado en sudor frío, pero por dentro ardía. La habitación estaba en penumbra, con la primera claridad gris del amanecer colándose por las rendijas. Miré a mi lado. Suri dormía. No podía guardarme esto. La sacudí suavemente por el hombro. «Suri», susurré con urgencia. «Suri, despierta». Ella abrió los ojos alarmada, incorporándose de inmediato. «¿Qué pasa, Omar? ¿Estás bien? Los niños...» Estoy bien. La tranquilicé, tomando sus manos entre las mías. Estaban frías, pero yo sentía que mis manos podían calentar el mundo entero. He tenido un sueño. No ha sido un sueño. Ha sido real. Le conté todo. Le hablé del río de cristal, del hombre de vestiduras resplandecientes, de su mirada que lo sabía todo. Le repetí las instrucciones palabra por palabra, con la voz temblorosa por la emoción. Me dijo que fuera a la plaza, que alimentara a las palomas y les diera mi petición. Me dijo que son mensajeras. Suri me miró fijamente. En sus ojos oscuros vi pasar la sorpresa, la incredulidad y, finalmente, esa chispa de fe compartida que nos había mantenido unidos. Cualquier otra mujer me habría dicho que estaba loco, que el hambre me hacía delirar. Pero Suri no. Ella apretó mis manos. «Es extraño, Omar», dijo en voz baja, casi con reverencia. «Pero si tú lo sentiste tan real, entonces es una señal. Tienes que ir». Nos quedamos un momento en silencio, respirando juntos en la penumbra. No sabíamos qué significaba, pero ambos sentíamos que el aire en la casa había cambiado. Ya no pesaba tanto. Me levanté con una energía que no recordaba tener. Me vestí rápidamente. Busqué en el fondo de mi cajón unas pocas monedas, las últimas que tenía, aquellas que debían ser para el pan de hoy. Dudé un segundo. Si gastaba esto en grano para las aves y no pasaba nada, mis hijos no comerían. Pero la imagen del hombre resplandeciente volvió a mi mente. No por casualidad, sino por tu fe. Salí a la calle. El pueblo aún dormía. El aire de la mañana era fresco y limpio. Caminé hacia la plaza central con paso decidido, sintiendo cada piedra bajo mis sandalias. Al llegar, el lugar estaba casi desierto. Solo un anciano vendía semillas en una esquina, encorvado sobre sus sacos. Compré un puñado de grano. El anciano me miró con curiosidad, pero no dijo nada. Me dirigí al centro de la plaza. Allí estaban, decenas de palomas, grises y blancas, picoteando el suelo empedrado, arrullando con ese sonido suave y constante. Mi corazón latía desbocado en mi garganta. Me sentía ridículo y a la vez solemne, como un sacerdote a punto de oficiar un rito olvidado. Las palomas, al ver el grano en mi mano,
comenzaron a arremolinarse a mi alrededor. Un mar de plumas y ojos pequeños y atentos. Cerré los ojos. Respiré hondo, llenando mis pulmones de ese aire matutino. Recordé las palabras del sueño. No debía pedir todavía. Debía agradecer. Era la prueba más difícil. Agradecer en medio de la nada. Gracias, Dios, por todo, susurré. Y al decirlo sentí que algo se rompía dentro de mí. No era una frase vacía. Agradecí de verdad. Agradecí por el sueño, por Suri, por la vida, incluso por la prueba. Gracias porque sé que me escuchas. Abrí la mano y dejé caer los primeros granos. Las palomas se lanzaron a comer. Señor, dije, elevando la voz para que me escucharan las aves, sintiéndome un loco bendito. Toma mi clamor. Que estas aves lleven mi voz donde yo no puedo llegar. No pido para mí, pido para los míos. Llévate mi hambre y tráeme tu bendición. Esparcí el resto del grano con un gesto amplio, como quien siembra esperanza en un campo estéril. Y entonces sucedió. Cientos de alas se abrieron al unísono. El sonido fue atronador, como un aplauso repentino, como una ráfaga de viento fuerte. Las palomas alzaron el vuelo en una espiral perfecta, rodeándome por un instante en un torbellino de aire y plumas. Sentí el viento de sus alas golpeando mi rostro, despeinando mi cabello. Miré hacia arriba. Las vi ascender, recortadas contra el cielo azul pálido, subiendo más y más alto, llevando mi grano y mis palabras hacia lo invisible. En ese instante, una paz absoluta me inundó. Fue una sensación física, como si me hubieran quitado una mochila cargada de piedras que llevaba años cargando. Mis hombros se relajaron. El nudo en mi estómago desapareció. Me quedé allí, solo en medio de la plaza vacía, con las manos abiertas y vacías, mirando al cielo. Ya no tenía dinero, no tenía oro, no tenía comida, pero mientras veía a la última paloma convertirse en un punto en el firmamento, supe, con una certeza irracional y aterradora, que el universo acababa de cambiar su engranaje. Algo se había movido allá arriba. La respuesta ya venía en camino. Bajé la mirada y vi mis manos vacías. Pero ya no las sentía pobres. Las sentía preparadas. Me di la vuelta para ir al río, y por primera vez en años no caminaba hacia el trabajo. Caminaba hacia mi destino. Sin embargo, mientras mis pies tocaban el sendero hacia las minas, un escalofrío me recorrió la espalda. La sensación inequívoca de que hoy el río no sería el único que me pondría a prueba. La prueba del peregrino y el corazón de la tierra. Salí de la plaza con el pecho hinchado, como si en lugar de aire respirara una sustancia más densa y brillante. Mis pies, acostumbrados a arrastrarse por el cansancio crónico, hoy golpeaban el camino con una cadencia nueva. No tenía comida en el estómago, salvo el recuerdo del aroma del pan de ayer
y en mi morral solo llevaba un pequeño envoltorio con arroz cocido y una botella de agua que Suri me había preparado con los últimos restos de nuestra alacena. Sin embargo, mientras dejaba atrás las últimas casas del pueblo y me adentraba en la vegetación que bordeaba el camino hacia el río, sentía que era el hombre más rico del mundo. La fe es una moneda extraña. No pesa en el bolsillo, pero compra una paz que el oro no conoce. El sol ya estaba alto, castigando la tierra con esa furia blanca típica de nuestra región. El calor hacía vibrar el aire sobre el sendero polvoriento, creando espejismos de agua que no existían. Fue entonces, justo en un recodo del camino donde la sombra de un viejo árbol ofrecía un respiro miserable, cuando lo vi. Había un hombre sentado en una piedra, un anciano. Su figura era la estampa misma de la desolación. Llevaba ropas raídas, cubiertas del polvo ocre del camino, y su piel estaba tan arrugada que parecía un mapa de todos los caminos del mundo. Al acercarme, levantó la cabeza. Sus ojos, hundidos en cuencas oscuras, me miraron con una mezcla de fatiga y súplica que me detuvo en seco. «Agua», graznó. Su voz era como el sonido de hojas secas arrastradas por el viento. «Por caridad, buen hombre, un poco de comida». Me quedé inmóvil. Mi mano fue instintivamente a mi costado, donde colgaba mi morral. Dentro estaba mi vida. Ese puñado de arroz frío y esa botella de agua eran el combustible que necesitaba para aguantar 12 horas de trabajo físico bajo el sol. Si se lo daba, yo no comería. Si se lo daba, mis fuerzas fallarían a media tarde. Sentí el mordisco del hambre en mi propio estómago, un recordatorio cruel de mi realidad biológica. Dudé. Lo confieso, dudé. Pensé en mí. Pensé en mi debilidad. Pero entonces, la imagen de las palomas alzando el vuelo en la plaza cruzó mi mente como un relámpago. «No pido para mí», había dicho yo. Si Dios iba a proveer, ¿quién era yo para aferrarme a un poco de arroz? Si mi fe era real, tenía que serlo también cuando dolía. Me acerqué al anciano. Me arrodillé frente a él para no mirarlo desde arriba. «Solo tengo arroz y agua, abuelo», dije suavemente, sacando el envoltorio de hojas de plátano y la botella. «No es mucho. Es comida de pobre, pero está hecha con manos de amor». El anciano me miró, y por un segundo el velo de fatiga pareció desaparecer de sus ojos, revelando una claridad sorprendente, casi infantil. «Compartir lo poco es darlo todo», murmuró. Le entregué la comida. Vi cómo sus manos temblorosas agarraban el arroz y empezaban a comer con avidez. Le di la botella y bebió largos tragos, mientras el agua se escurría por su barba gris. Sentí una punzada física en el estómago al ver desaparecer mi sustento, pero al mismo tiempo, una calidez extraña me inundó el pecho, borrando el miedo. Cuando terminó, se limpió la boca con el dorso de la mano y me sonrió. No era una sonrisa de mendigo agradecido.
Era una sonrisa de rey satisfecho. «Veo que llevas herramientas», dijo, señalando mi pico y mi batea. «Vas a buscar oro, ¿verdad?». Asentí, suspirando. El cansancio repentino de saber que trabajaría en ayunas me golpeó. «Sí, abuelo, voy al río, aunque llevo días, semanas en realidad, sin sacar nada más que polvo. El río parece haberse secado para mí». El anciano me miró fijamente y su voz cambió. Se volvió firme, resonante, perdiendo todo rastro de senilidad. «Quizás Dios te bendiga hoy», dijo. Y luego, inclinándose hacia mí como si fuera a compartir un secreto de estado, añadió: «Escucha bien, no trabajes donde siempre. Sube el arroyo. Busca una roca distinta a las demás. Una roca grande, oscura, que parece no pertenecer a ese lugar». Fruncí el ceño. «¿Una roca distinta?». «Sí. Debajo de esa roca hallarás lo que buscas». Me quedé mirándolo, perplejo. ¿Cómo podía saberlo? Iba a preguntarle quién era, de dónde venía, pero él hizo un gesto vago con la mano despidiéndome. «Ve, hijo, el día avanza». Me levanté confundido pero obediente. «Amén, que así sea», le dije. Di media vuelta y comencé a caminar de nuevo hacia el río, con la cabeza llena de preguntas. Di apenas 10 pasos cuando una extraña sensación me hizo girar. Quería preguntarle algo más. «Oiga, abuelo, ¿cómo sabe usted?». Me callé. El camino estaba vacío. Miré a un lado y a otro. Solo había matorrales bajos y polvo. La piedra donde había estado sentado estaba allí, vacía. No había rastro de huellas alejándose, ni sonido de pasos, ni arbustos moviéndose. Se había desvanecido. Simplemente ya no estaba. Un escalofrío me recorrió la espalda, erizándome el vello de los brazos a pesar del calor sofocante. Recordé mi sueño. Recordé al hombre resplandeciente. No por casualidad. Tragué saliva. Una saliva espesa por la sed que ya empezaba a sentir, y comprendí. No había sido un mendigo. Había sido la prueba final. Y yo, por la gracia divina, no había cerrado el puño. Corrí. Corrí hacia el río olvidando el cansancio, olvidando el hambre. Llegué al arroyo jadeando. El agua corría indiferente como siempre. Mi lugar habitual estaba allí, esperándome con su promesa de fracaso. Pero no me detuve. «Sube el arroyo», había dicho. Empecé a caminar contracorriente, saltando de piedra en piedra, con los ojos clavados en el lecho del río y en las orillas. El sol me golpeaba la nuca. El sudor me empapaba la camisa, pegándola a mi piel como una segunda dermis. Pasaron 10 minutos. 20. Nada. Solo las mismas rocas grises y redondeadas de siempre. La duda, esa vieja enemiga, intentó morder mi talón. «¿Y si te lo has imaginado?», susurró mi mente racional. «¿Y si el hambre te está provocando alucinaciones?
Estás persiguiendo cuentos de viejas mientras tu familia espera comida real. Me detuve respirando con dificultad. Mis piernas temblaban. No, dije en voz alta, y mi voz asustó a una garza que pescaba cerca. Yo creo. Seguí avanzando. Y entonces la vi. Estaba en un recodo del arroyo, donde el agua formaba un pequeño remanso profundo. Era una roca enorme, mucho más grande que las demás, y era distinta. No era gris, era de un tono oscuro, casi negro, con vetas de musgo verde brillante que parecían venas. Destacaba en el paisaje con una obviedad insultante, como si alguien la hubiera colocado allí deliberadamente hacía apenas un momento. El corazón me dio un vuelco violento. Me acerqué lentamente, como si temiera que la roca fuera a salir corriendo. Entré en el agua, me llegaba hasta la cintura. Estaba helada, pero yo ardía. Me paré frente a la roca negra. Era pesada, muy pesada. Debajo de esa roca, susurré repitiendo las palabras del ángel. Clavé mi barra de hierro en la base, buscando un punto de apoyo. El metal chirrió contra la piedra. Hice fuerza. Nada. La roca ni se inmutó. Apreté los dientes. «Dame fuerzas, Señor», grité por dentro. Apoyé todo mi peso en la palanca, tensando cada músculo de mi cuerpo, sintiendo cómo los tendones de mis hombros crujían bajo la presión. Mis pies resbalaron en el lodo del fondo. «¡Ah!», gruñí, empujando con desesperación, con rabia, con fe. La roca cedió. Primero fue un movimiento lento, un rechinar sordo de piedra contra piedra. Luego rodó pesadamente hacia un lado, levantando una nube de sedimento que enturbió el agua por un instante. Me quedé quieto, esperando a que la corriente limpiara el agua. Mi respiración era un fuelle roto. Mis manos temblaban sobre la barra de hierro. El agua se aclaró. Y entonces el sol del mediodía penetró en el agua y golpeó el fondo del agujero que la roca había ocultado. Un destello. Pero no fue el destello tímido de las escamas que solía encontrar. Fue un fogonazo, un grito de luz amarilla que hirió mis ojos. Me lancé al agua, metiendo las manos en el hueco. Mis dedos tocaron algo frío, duro y rugoso. No era arena, no era grava. Mis manos se cerraron alrededor del objeto. Tuve que usar las dos. Tiré hacia arriba. Cuando saqué las manos del agua, el tiempo se detuvo. El mundo se quedó en silencio. Los pájaros callaron. El río dejó de sonar. En mis manos, goteando agua y lodo, sostenía una piedra de oro macizo. No era una pepita. Era un monstruo. Era del tamaño de mi puño cerrado, quizás más grande. Pesaba. Dios mío, pesaba kilos. Brillaba con una intensidad que parecía tener luz propia, un amarillo profundo, antiguo, puro. Me quedé mirándola, incapaz de procesar la realidad.
Mi cerebro se negaba a aceptar lo que mis ojos veían. Era imposible. Una pieza así no existía. No aquí, no para mí. Las piernas me fallaron. Caí de rodillas en el agua, con el tesoro apretado contra mi pecho, abrazándolo como si fuera un hijo recién nacido. Una risa nerviosa escapó de mi garganta, seguida inmediatamente por un sollozo. Y luego otro, y otro. Empecé a llorar a gritos, un llanto gutural, primitivo, que me desgarraba la garganta. No lloraba por la riqueza, lloraba porque era verdad. Todo era verdad. El sueño, el mendigo, la promesa. «Gracias», aullé al cielo azul, levantando la cara mojada por las lágrimas y el río. «Gracias, Padre. No me has olvidado». Miré la pepita de nuevo. Allí estaba el futuro de mis hijos. Allí estaba la comida de Suri. Allí estaba la escuela, la ropa nueva, la dignidad recuperada. Pero sobre todo, allí estaba la prueba tangible de que Dios escucha. Besé el oro frío, mezclando mi saliva con el agua del río. Intenté ponerme de pie, pero estaba mareado por la emoción y el hambre. Con movimientos torpes, saqué el saco de lona que usaba para las herramientas. Vacié todo. Metí la pepita dentro con cuidado infinito. Me abracé al saco. Miré a mi alrededor y, de repente, una sensación nueva me invadió. El río, que segundos antes era mi templo, ahora me parecía lleno de ojos. El viento en las hojas sonaba como pasos acechantes. Estaba solo en medio de la nada, con una fortuna que valía más que la vida de 10 hombres. El peso del saco en mis brazos dejó de ser solo una bendición para convertirse, en una fracción de segundo, en un terrorífico y peligroso secreto. Tenía que volver. Y tenía que hacerlo sin que nadie, absolutamente nadie, viera lo que llevaba contra mi pecho. La cosecha de la justicia y el legado. El regreso a casa no fue una carrera, sino una marcha solemne. Caminaba apretando el saco contra mi pecho con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos, pero mi corazón latía con una ligereza que no conocía. No miré atrás, no me detuve. Al llegar a mi puerta de barro, empujé la madera vieja con el hombro y entré. Suri estaba remendando una camisa de los niños a la luz tenue de la tarde. Levantó la vista y, al ver mi estado, empapado, cubierto de lodo, temblando, soltó la aguja y corrió hacia mí. «Omar, ¿qué ha pasado? ¿Te has herido?» No pude hablar. Simplemente dejé caer el saco sobre nuestra mesa coja. El sonido fue sordo, pesado, contundente. Con manos que aún temblaban, desaté la cuerda y dejé que la lona cayera. El brillo iluminó la estancia. Iluminó las paredes oscuras, iluminó el rostro cansado de mi esposa y se reflejó en sus ojos que se abrieron con un asombro que rozaba el miedo. «Dios mío», susurró llevándose la mano a la boca. «Omar, es la respuesta, Suri», dije y mi voz se quebró.
es la respuesta. Nos abrazamos sobre esa mesa, llorando juntos, no por la riqueza, sino por el alivio. Esa noche, por primera vez en años, dormimos sin el fantasma del hambre acechando en la esquina. A la mañana siguiente, no fui a la tienda de Damián. Viajé a la ciudad grande, lejos de sus trampas. Vendí la pieza. Cuando el tasador me dijo la cifra, tuve que sostenerme de la silla para no caer. Era más dinero del que mi padre y mi abuelo juntos hubieran podido imaginar. Pero no olvidé mi promesa. Antes de comprar un solo ladrillo para una casa nueva, antes de comprar ropa o comida fina, aparté el diezmo. Esto no es mío, me repetí mientras separaba el dinero para los pobres de la región. Yo solo soy el administrador. Con el resto, no construí un palacio. Compré un local justo en la calle principal del pueblo, a pocos metros del negocio de Damián. Pinté la fachada de blanco y coloqué un letrero sencillo: comercializador a la justicia. Y cumplí mi sueño. Compré balanzas nuevas, certificadas, exactas. Los primeros días, los mineros entraban con recelo. Estaban acostumbrados al engaño. «Pésalo tú mismo», les decía yo, girando la balanza para que vieran los números. «Aquí no se roba ni un gramo de sudor ajeno». La noticia corrió como la pólvora. Omar paga lo justo. Omar no miente. En pocas semanas, mi tienda estaba llena desde el amanecer. Los hombres venían no solo a vender, sino a hablar, a ser tratados como personas y no como bestias de carga. Mientras mi negocio florecía, el de Damián se marchitaba. La soledad de su tienda era el eco de su propia avaricia. Los mineros, cansados de años de abusos, le dieron la espalda. Un día, meses después, Damián cruzó la calle. Entró en mi tienda. Ya no tenía esa arrogancia de antaño. Sus hombros estaban caídos, su ropa de lino parecía arrugada. Miró la actividad frenética, los rostros sonrientes de los clientes, y luego me miró a mí. «¿Qué fue lo que hiciste, Omar?», preguntó, y en su voz había una mezcla de envidia y derrota genuina. «Magia, suerte. ¿Cómo un simple barequero se convierte en esto?». Dejé de contar unas monedas y lo miré a los ojos. No sentí odio. Solo sentí una inmensa lástima por un hombre que tenía tanto y no tenía nada. «¿Recuerdas cuando te reías de mi fe?», le dije con calma. «¿Recuerdas cuando me dijiste que Dios no escuchaba a los pobres?». Él bajó la mirada. «Yo no encontré esto por ser más listo que tú, Damián. Lo encontré porque cuando no tenía nada, seguí creyendo. Y cuando tuve todo, decidí ser justo. Esa pepita de oro fue la semilla, pero la justicia es lo que ha hecho crecer este árbol». Damián asintió lentamente, avergonzado, y salió de mi tienda sin decir palabra. Nunca más volvió a molestarme. Su negocio cerró poco después, consumido por su propio peso. Los años pasaron. Mis hijos crecieron, estudiaron, se convirtieron en hombres de bien.
Mi casa cambió, sí. Ahora era de ladrillo y tenía un jardín hermoso donde Suri cultivaba flores. Pero nuestra mesa seguía siendo un lugar de gratitud. Nunca dejé de orar. Nunca dejé de dar. Y cada vez que veía a un minero llegar con sus manos vacías y su mirada triste, veía a aquel Omar del pasado y me aseguraba de que saliera de mi tienda con esperanza y un precio justo. Conclusión: aprendí que la verdadera riqueza no es lo que guardas en el bolsillo, sino lo que no dejas que te corrompa el corazón. Comprendí que la fe no es un amuleto para la buena suerte, sino un músculo que se fortalece en la oscuridad, justo cuando parece que nadie escucha. El oro fue el vehículo, pero la verdadera bendición fue convertirme en el hombre que mi pueblo necesitaba. Un refugio de integridad en un mundo de trampas. Te digo esto a ti, que me escuchas ahora. Quizás mientras conduces, trabajas o intentas dormir con el peso de tus propios problemas. No te rindas. Puede que hoy tu río parezca seco. Puede que sientas que estás picando piedras sin recompensa y que los Damián de este mundo ganan siempre. No es así. La justicia divina tiene sus tiempos, pero es implacable y perfecta. Sigue picando. Sigue creyendo. Tu roca negra, esa que esconde tu bendición, está ahí fuera, esperando el golpe final de tu fe. Si mi historia ha tocado alguna fibra de tu alma, si has sentido el frío de ese río o el calor de esa esperanza, por favor, dale un me gusta a este relato. Me ayudaría mucho saber que no estoy solo en este sentimiento. Y cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez has recibido una ayuda inesperada justo cuando estabas a punto de rendirte? Os leo a todos. Suscríbete al canal para escuchar más vivencias que, como la mía, demuestran que los milagros existen para quienes se atreven a creer. Gracias por acompañarme en este viaje. Que la paz y la provisión lleguen a tu vida hoy mismo. Hasta la próxima.